Estamos nuevamente en esta sección con ahora el político ya con mucha trayectoria, Eugenio Gobea Arcos. Él es dirigente del partido Movimiento Ciudadano y actual diputado con licencia de este mismo partido. Y sin más preámbulo lo saludo. Eugenio, gracias por recibirnos y gracias por permitir platicar con nosotros en estas charlas que hemos comenzado a hacer. Es la segunda entrevista en donde queremos conocer el perfil del político, pero desde otra perspectiva, no del político que está en el Congreso, del político que sabemos lo que hace y que los medios de comunicación difunden eso, sino saber qué piensa el diputado del mismo diputado, qué piensa el político del mismo político. Gracias por recibirnos. Al contrario, Omar, gracias por la oportunidad, con mucho gusto. Eugenio, primeramente platícanos, ¿cuánto tiempo llevas ya en la política? Fui candidato a diputado local por el 10º distrito con cabecera en Río Verde por Acción Nacional en 1997 y gané la elección con 52 votos. Le gané a Óscar Bautista del PRI en aquella ocasión. ¿Te gusta ser político? Sí, me apasiona, por supuesto. Vocación viene del latín vocare, que significa llamado, y he escuchado el llamado a servir a los demás desde un espacio de responsabilidad pública. Me realizo pues en esta actividad, me emociona y por supuesto que me satisface mucho cuando logramos objetivos, cuando ayudamos a alguna persona en condiciones de necesidad, cuando logramos sacar una nueva ley, cuando voté por anular, por ejemplo, el impuesto de la tenencia aquí en San Luis Potosí. Por supuesto que es muy satisfactoria, también es ingrata, pero especialmente siendo de oposición, porque siendo un político de oposición al partido gobernante, en este caso al PRI, pues es difícil, complicado, vas cuesta arriba, pero hay suficientes razones para luchar porque las cosas cambien y sean diferentes. ¿Cómo le puedes explicar a la gente que siendo de derecha te vuelves de izquierda? ¿Es fácil? ¿Te costó trabajo ese proceso? No, es que no es un tema de geografía política, es un tema de convicciones. Y finalmente yo creo y estoy convencido que el ser humano es el centro de la política pública y que cualquier política pública debería de incidir radicalmente para generar mayores condiciones de bienestar, de vida digna, de justicia y de prosperidad, por supuesto, independientemente del radar en el que puedas ubicar a tal o cual propuesta. Los sistemas de gobierno, si no, yo creo y esa es mi convicción, es el gobierno que elige un pueblo de determinada forma y que finalmente exige resultados y hace que funcione. Eugenio, antes de entrar a lo bueno de la charla, porque ahorita estás en el ojo del huracán y lo estaremos platicando, pero te acaban de mentar la madre y una compañera diputada, y me río porque la verdad es que pues, fue de risa, ¿no? Más allá de si tuvo razón de hacerlo o no. ¿Qué sentiste cuando te mentó la madre Rosa María Huerta? Deja de engañarlo, por favor. Sé que ustedes tienen mucha razón, pero oreja, ha de ser tu chingada madre, diputado. Ha de ser tu chingada madre, diputado. Esa es la oreja. No, en primer término sorprendido porque jamás lo esperé, pero evidentemente no es un asunto menor, es un asunto muy delicado, viniendo de quien viene, en primer lugar, una representante popular y en segundo lugar, una priista destacada, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, secretaria general de su partido que lo fue y en algún tiempo también fue secretaria en funciones de presidenta. Pero ese es el PRI, un PRI intolerante, autoritario, agresivo. ¿Vas a ir por la gobernatura? Sí. ¿Lo tienes decidido? Sí. Por lo pronto no se ha decidido si el PRD, o hasta hoy no se ha decidido si el PRD te va a dar su apoyo. ¿Tú vas con PRD y sin PRD? Yo estoy en estos momentos inmerso en un proceso interno en Movimiento Ciudadano para abanderar la candidatura a gobernador y que concluye el próximo 14 de febrero. Así que espero y confío en que todo vaya bien y que en un momento determinado podamos cerrar esta gran alianza con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido del Trabajo y llegar juntos pues a dar esta batalla electoral que
que está en puerta, y sumados también de otros partidos políticos que ojalá y participen con nosotros, pero de la mano especialmente de los liderazgos de la sociedad civil y finalmente de la ciudadanía en su conjunto, y especialmente los que están inconformes. Si se da esa alianza entre, me parece que es Partido del Trabajo, Conciencia Popular, PRD, Movimiento Ciudadano, ¿me falta alguno más? No. Si se da esa gran alianza, ¿crees que te alcance para ganarle al Güero Carreras y para ganarle a Alejandro Zapata o a Sonia Mendoza, que son los dos representantes más fuertes que pueden ir por el lado del PAN? Por supuesto que sí. Vamos a hacer una campaña muy intensa, respetuosa, propositiva, pero vamos a ir a sacudir las conciencias de los ciudadanos y a verdaderamente a señalar lo que creemos está mal y que debería de estar mejor en diferentes condiciones, pero también a puntualizar quiénes son los responsables del desastre, de esta tragedia nacional en la que estamos sumidos en una ola de violencia y de sangre y de muertos, en la que los responsables tienen nombre y apellido, y especialmente Enrique Peña Nieto, Fernando Toranzo y el Partido Revolucionario Institucional. En síntesis, ellos son los responsables de esta tragedia, y hoy se nos está empezando a juntar el hambre con la necesidad. ¿Cómo esperas las elecciones de San Luis Potosí? Te tengo dos preguntas que me gustaría que las contestaras pues muy consciente de lo que te voy a preguntar, y sobre todo que me digas la verdad o no. ¿Esperan una elección de Estado y crees que las elecciones se puedan llegar a manchar de sangre? La elección de Estado está en marcha. Para muestra, 2 botones. Uno, la distribución de más de 200,000 televisiones gratuitas en todo el estado. 200,000 televisiones. El PRI necesita 400,000 votos para ganar la elección y van a regalar 200,000 televisiones. Por supuesto, con el ánimo perverso de incidir, de influir en la preferencia electoral del ciudadano. Uno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo puntual es la aprehensión de Ricardo Gallardo. Ricardo Gallardo se convirtió en un peligro para el PRI. Las encuestas que nosotros tenemos lo ubicaban con un nivel de conocimiento del 75% en todo el estado, cuando el más alto del PRI, de los precandidatos, era Valladares, según nuestras encuestas, con un 18%. Carreras ni siquiera pinta en el nivel de conocimiento, y por eso se da. Seguramente no conozco el expediente, no sé, no puedo hablar con puntualidad y con certeza, pero hay de trasfondo un interés político aplicando la premisa del PRI: a mis amigos justicia y gracia, es decir, justicia y perdón, y a mis enemigos todo el peso de la ley. Eugenio, ya que tocas el tema, y el compromiso de esa entrevista era pues preguntarte lo que tenemos que preguntar, ¿no? En redes sociales y también en los medios de comunicación se te ha señalado como una de las personas que pudo haber traicionado a Ricardo Gallardo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que los que traicionaron a Ricardo Gallardo son sus amigos en el gobierno del estado. Ellos son los que lo traicionaron. Son quienes forman parte del partido gobernante en este estado y en el país, y quienes presentaron el expediente en su contra. Lo debo de señalar fuerte y claro. Yo no tengo la autoridad ni la facultad para instruirle al Procurador General de la República que investigue a tal o cual persona o que detenga a tal o cual persona. Si así fuera, sería seguramente presidente de México. Es absurdo y sería muy tonto quien creyera una versión de esa naturaleza. Aquel día de su detención se dice que comiste con él en el restaurante Uro. ¿Así lo hiciste? Sí, a solicitud precisamente de Ricardo Gallardo Cardona tuvimos una reunión que fue muy breve y que pues teníamos que tocar algunos puntos, especialmente en donde él me había señalado en alguna declaración de este tema con el que tiene que ver con su partido en relación a la implementación del protocolo de ética, y creo y estoy convencido de que finalmente aclaramos el tema, pero lamentablemente
pues no volvimos a tener contacto. ¿Quién iba a ser el candidato a gobernador? ¿Se habló, se tocó en la mesa ese tema? No era un asunto que tocáramos en ese momento, pero lo que sí era muy claro, yo tenía la necesidad, la urgencia de verlo para aclarar puntualmente este tema, que finalmente quedó aclarado como debía de haber sido. ¿Cómo te enteras tú de esa detención? Por los medios de comunicación, igual que todos. ¿Y qué pensaste? Pues nadie sabía las razones ni los motivos. Finalmente a los días se empieza a recibir información que se publica en medios de comunicación en función de la presunción de diversos delitos. Y yo espero y confío en que Ricardo Gallardo Cardona logre acreditar en el proceso su inocencia y regrese pronto a su tierra y pueda estar con su familia, porque a nadie se le puede desear una persecución, una privación de su libertad como la que está padeciendo hoy Ricardo Gallardo. ¿Consideras que hubo malos manejos, que fue una cuestión política? Es que no lo sé, no tengo los elementos, pero probablemente en este caso lo que sí estoy convencido es que hubo una intención precisamente de descontar, de privar de su libertad y sus derechos políticos a un adversario que se había vuelto peligroso, un adversario al PRI y al sistema. ¿Era un buen gallo para esas elecciones? Pollo. Era un buen pollo. Eso es. ¿Qué más nos puedes platicar de tu vida? Algo que no sepamos. Algo que no sepan, pues soy originario de San Ciro de Acosta, nacido en Río Verde, soy egresado de la escuela pública, cursé la carrera de contador público en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, he trabajado en despachos de contadores públicos una parte de mi vida, trabajé en una de las empresas que en ese entonces era de una de las 5 firmas más grandes del mundo de auditores, Arthur Andersen, y bueno, finalmente decidí participar en la política en 1997 como candidato, después de aquella terrible crisis económica que vivimos con Zedillo. ¿El mejor político que consideres en la historia de nuestro país? De nuestro país, yo creo que uno de los mejores políticos en la historia del país y de los que yo puedo precisamente reconocerle es en este caso específico a Luis Felipe Bravo Mena. Me tocó tratarlo muy muy de cerca y él fue el que condujo la elección del PAN en un momento determinado cuando por primera vez se da la alternancia en el país. ¿Y actualmente de los que están en los puestos públicos? Quienes están en los puestos públicos, yo reconozco mucho a Marcelo Ebrard. ¿El peor político en la historia del país? Híjole, de eso te puedo señalar varios. Uno, el que tú consideras el peor. El peor. En la historia del país. En la historia del país. Bueno, de la vida reciente del país, pues es oprobioso que un gobernador como Mario Villanueva esté preso en una cárcel americana por vínculos con el crimen organizado. Eugenio, pues yo te agradezco mucho que esta tarde hayamos compartido un poco de tu carrera política, de lo que piensas del caso Ricardo Gallardo, de que nos digas quién es el mejor político para ti, quién es el peor político, y de cosas que no fuimos, que descubrimos, que no sabíamos de ti, y pues estaremos platicando, ¿no? Ya cuando seas a lo mejor abanderado, no sabemos si por el PRD, por PT, por todos los partidos de izquierda, pues ya estaremos platicando ahora sí más a fondo, que nos digas cuáles van a ser tus propuestas. Por ejemplo, claro. A mí luego me molesta mucho escuchar de los políticos que digan, está muy mala seguridad, sí está muy mala seguridad, pero poco nos dicen qué van a hacer para... Claro, totalmente de acuerdo. Muchos nos dicen, está muy mal la economía, pues sí lo sentimos, a veces no traemos ni para comer, a veces nos cuesta trabajo ir al súper y ir quitándole cositas al carrito porque estamos pensando más en la cartera que en lo que realmente necesitamos, pero ningún político nos dice, vamos a hacer esto para que
en su carrito les quepan más cosas del supermercado, ¿no? Entonces, esperamos que se den los tiempos, que se den las circunstancias y ahora sí platicar y que nos digas qué van a hacer en materia de seguridad, en materia de pobreza, en materia de movilidad sustentable en San Luis Potosí, que estamos corriendo a unos pasos ya rapidísimos, porque antes tardábamos 10 minutos para atravesar toda la ciudad, ahora tardamos 10 minutos para atravesar 2 calles del centro histórico, ¿no? Entonces ya estaremos platicando de eso y muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias, Omar. Gracias, Eugenio.